Hola amigos, ¿cómo estáis? Cada día que pasa sin que se den pasos hacia la paz en Ucrania, se darán saltos hacia la guerra total. Creo que ya no hay muchas posibilidades de que el nazismo instalado en el acervo cultural europeo, y occidental en general, cada vez está dejando más claro que la Unión Europea quiere la guerra. No sé qué pasará por las cabezas nazis de sus dirigentes, si creen que pueden salir victoriosos de esta encrucijada, que parece que para ellos solo se solucionará de forma militar, o en su defecto derrotando a Rusia por métodos económicos, destruyendo su economía a base de sanciones. La atmósfera del enconamiento entre las partes ya se hace irrespirable, se palpa que los resortes pueden estar a punto de saltar, se ve en sus declaraciones. Y ya no hablo de lo que pueda decir el régimen nazi de Ucrania, sino del cruce de mensajes que se cruzan entre los dos bandos de la guerra, la Unión Europea-OTAN por una parte, y Rusia por la otra. Ayer el futuro canciller alemán, Friedrich Merz, sugirió un posible ataque contra el puente de Crimea con los misiles Taurus, que no olvidemos en ningún momento que solo pueden ser manejados por técnicos alemanes capacitados para ello. Y aunque no fuese así, da igual, porque la OTAN se ha encargado de instalar en Ucrania a su nuevo Hitler, para que haga lo que ellos le ordenen en su nombre, y esto no puede traer nada bueno a la humanidad, que ya ha tenido que sufrir las dos guerras mundiales anteriores hasta, provocadas por Alemania, y si vemos cómo terminaron ambas, nos podemos imaginar cómo terminará esta tercera. La primera, entre 1914 y 1918, provocó que el pueblo ruso volviera a sus armas en 1917 contra las burguesías carníceras que les mandaban a esas guerras, y consiguió la primera implantación de un Estado socialista gobernado por la clase trabajadora. Una revolución que fue ejemplo en el mundo y se extendía como un reguero de pólvora por todo el planeta. Como consecuencia, las burguesías europeas sacaron a pasear sus huestes fascistas para luchar a muerte contra el socialismo que hacía peligrar su estatus, y el ejemplo ruso les hacía temblar. Y ese fascismo fue el que provocó la Segunda Guerra Mundial, y con Hitler como cabeza representativa fueron directamente hacia Moscú para acabar con el socialismo de la Unión Soviética, y mataron a 28 millones de rusos. Pero todo terminó con los rusos derrotando a los nazis y ocupando Berlín, en una guerra que mató a entre 55 y 60 millones de personas. Y aquí estamos ahora mismo, cuando todavía viven personas que vivieron aquel horror, metidos en la Tercera Guerra Mundial de lleno, y provocada por los mismos nazis de siempre, que han vuelto a las andadas con la fijación obsesiva de destruir Rusia, para lo que se han sacado de la manga un nuevo Hitler que ahora se llama Zelensky, implantado en las mismas fronteras rusas de nuevo su cuartel general nazi. Y para imaginarnos cómo puede terminar esta Tercera Guerra Mundial, tenemos que buscar la referencia en la Segunda, donde todavía no había armas nucleares. Pues ahora resulta que la Rusia que ahora quieren doblegar es la mayor potencia nuclear del planeta, blanco y en botella. Porque una cosa es segura, el nazismo europeo y mundial sigue acumulando odio visceral hacia Rusia, y no nos engañemos. Ese odio visceral es odio de clase, porque odian a Rusia porque la consideran la cuna del primer Estado socialista, y no reconocer esto es hacerse trampas al solitario, y síntoma de una patología cerebral. No sabemos cómo terminará esto, pero no pinta bien, porque además va acompañado del colapso del capitalismo, y en pleno cambio de era, que lo hace todo un cóctel explosivo. Es posible que en la mente de los nazis se haya instalado ese punto de moral virtual, que suele decir típicamente esa frase de, a la tercera va la vencida, y crean que esta tercera vez puedan destruir a Rusia, después de los intentos de Napoleón y Hitler. Pero ¿qué pasará si esa regla virtual también se instala en la cabeza de los rusos? Y por la misma regla dicen, a la tercera va la vencida, y que de una por todas quieran terminar con los nazis para siempre. Además tienen armas más que suficientes para ellos. Eso nos dará una idea de la magnitud de lo que nos pasará a los europeos si seguimos adelante con esta guerra, que todos sabemos desde el mismo día que empezó, que es de subsistencia. Hoy vamos a recoger unas declaraciones que nos muestran el estado de ánimo, y el punto pesimista, en el que ya se puede considerar que los rusos han entrado. Dado el peso específico y ponderado de Lavrov, quiero empezar por él. Fijaros lo que dice hoy mismo, solo las fuerzas militares pueden expulsar del poder a esa inmundicia en Kiev,
dice Lavrov, llamando inmundicia al nazismo. El ministro de Exteriores ruso destacó el carácter rusófobo del régimen ucraniano, que ha emprendido el camino para exterminar todo lo ruso. Pero que nadie dude que la propia ponderación de Lavrov no extiende su acusación a todo Occidente, pero se intuye. Solo las fuerzas militares pueden expulsar a esa inmundicia que tiene ahora el poder en Kiev, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, durante una entrevista con el diario ruso Kommersant, publicada este lunes. El canciller ruso destacó el carácter rusófobo del régimen de Kiev, que llegó al poder tras el anticonstitucional golpe de Estado de 2014, pagado por Estados Unidos y la Unión Europea. Lavrov recordó que Victoria Nuland, quien se desempeñó como subsecretaria de Estado estadounidense a cargo de asuntos europeos y eurasiáticos en el período del golpe de Estado, admitió durante las audiencias en el Senado que Washington había gastado en ello $5.000 millones y esto dio resultados. Se estableció en Ucrania un gobierno amistoso hacia nosotros. Que era el poder de los nazis, eso se aclaró muy rápidamente, declaró el ministro, indicando que el primer instinto de aquella autoridad fue violar los acuerdos de Minsk, que contaban con garantías por parte de Alemania y Francia. Para entonces, ya esos procesos habían adquirido un carácter irreversible, dijo. Quiero decir que solo las fuerzas militares pueden finalmente expulsar a esa inmundicia del poder, enfatizó. Mataron físicamente a muchas personas, incluidos periodistas, personalidades públicas que defendían la necesidad de preservar la cultura rusa en un país que fue creado en gran medida por rusos, afirmó Lavrov. Durante la misma entrevista, Lavrov dijo que los países europeos quieren ahora preservar en Ucrania un régimen similar al actual, e instalar para ello un nuevo Semifírer. Enfatizó que el enfoque rusófobo está consagrado en la legislación ucraniana. Como podemos observar, los rusos son conscientes de que el nazismo ya se ha implantado en los estamentos europeos, y desde luego, mal haríamos en no hacer caso hasta donde están dispuestos los rusos a llegar para salvaguardar su milenaria cultura. Pero ¿dónde vamos nosotros los europeos con Borreles, Marías Callas, Ursulas von der Leyen, Macrones etcétera etcétera etcétera? Otro que se ha pronunciado hoy ha sido el que fue presidente de Rusia Dmitry Medvedev, que al igual que Lavrov, muestra su desprecio y cansancio hacia el nazismo europeo. Fijaros la frase que ha dicho, piénsatelo 2 veces, nazi. Esta es la dura respuesta de Medvedev a Friedrich Merz, por sugerir un ataque contra el puente de Crimea. Al futuro canciller alemán le persigue el pasado nazi de sus antepasados, y por eso insta a Kiev a atacar las infraestructuras rusas, sostiene el expresidente ruso. El futuro canciller alemán, Friedrich Merz, debería pensárselo 2 veces antes de especular con la posibilidad de atacar el puente que une Crimea con el resto de Rusia, afirmó este lunes el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Merz está siendo perseguido por el pasado nazi de su familia y ha sugerido un ataque contra el puente de Crimea, afirmó Medvedev. Piénsatelo 2 veces nazi, añadió. El abuelo de Merz fue alcalde de la ciudad de Brilon de 1917 a 1937, según los medios alemanes. Tras la llegada de los nazis al poder, conservó su cargo y admiraba a Adolf Hitler. Las declaraciones del expresidente ruso se producen en respuesta a la intención manifestada por Merz de suministrar a Kiev misiles de crucero Taurus, y atacar el puente de Crimea. El político alemán de la CDU declaró que desde hace más de 3 años, el ejército ucraniano siempre ha ido por detrás de la situación, pero debería tener las capacidades para la ofensiva, como por ejemplo para destruir el puente de Kerch, que es la conexión terrestre más importante entre Rusia y Crimea, donde se encuentran la mayoría de los suministros militares para el ejército ruso. Sobre la entrevista de Putin con el enviado de Trump poco se sabe de momento, pero Witkoff dice que lo que pide Putin es llegar a una paz permanente en Ucrania. El enviado especial de Trump sostuvo que hay la posibilidad de remodelar la relación ruso-estadounidense a través de algunas oportunidades comerciales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, quiere alcanzar una paz permanente en Ucrania, declaró este lunes el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, tras reunirse la pasada semana con el mandatario ruso.
Durante una entrevista con Fox News, Witkoff detalló que su última reunión con Putin duró casi 5 horas, y fue una reunión convincente. Dijo, lo que pide Putin es llegar a una paz permanente en Ucrania, destacó. En ese orden, dijo que el acuerdo de paz que se prepara concierne a estos llamados 5 territorios, en referencia a Crimea, la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk y las provincias de Zaporozhia y Gerson. Pero hay mucho más que eso, declaró, agregando que el posible pacto abarca también protocolos de seguridad, así como consideraciones en torno a la OTAN y otros detalles. Creo que podríamos estar a punto de conseguir algo que sería muy importante para el mundo en general. Por encima de todo, creo que existe la posibilidad de remodelar la relación ruso-estadounidense, a través de algunas oportunidades comerciales muy convincentes, que, creo, también proporcionarán una estabilidad real a la región. Las asociaciones crean estabilidad, afirmó Witkoff. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó este lunes que las negociaciones entre Putin y Witkoff son extremadamente útiles y muy efectivas. Es un canal a través del cual se pueden transmitir diversos elementos de posturas sobre determinadas cuestiones, de un jefe de Estado a otro jefe de Estado, lo que contribuye a garantizar que las partes reciban información de primera mano, explicó Dmitry Peskov. Dmitry Peskov declaró que Ucrania no ha cumplido ni cumple la moratoria sobre las huelgas en las instalaciones energéticas. Se registran huelgas diariamente. Dmitry Peskov, en la rueda de prensa, expuso entre otros puntos lo siguiente: no está prevista una conversación telefónica entre Vladimir Putin y Trump en los próximos días. Más de 20 jefes de Estado y de Gobierno llegarán a Moscú para las celebraciones del 9 de mayo. Rusia estará contenta de ver en Moscú a todos aquellos que estén dispuestos a compartir el orgullo y la alegría del día de la victoria sobre el nazismo. Y que las palabras de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, al hablar de la presencia de representantes de la Unión Europea en Moscú, pueden considerarse muy duras. Dmitry Peskov prometió aclarar con los militares el momento exacto en que expirará la moratoria sobre los ataques a la infraestructura energética de Ucrania. Se está realizando un trabajo muy intenso en relación con la solución del problema de Ucrania. Hay resultados positivos, pero no debemos esperar resultados inmediatos. Todavía no hay líneas claras de un acuerdo sobre una solución para Ucrania, pero hay voluntad política para avanzar en esa dirección. La cooperación económica entre Rusia y Estados Unidos puede desempeñar un papel estabilizador para el mundo, esto es obvio. Pero la Unión Europea, a pesar de los esfuerzos de paz de Rusia y Estados Unidos, sigue apoyando al régimen de Kiev en su deseo de continuar la guerra. Estas palabras nada aclaratorias de ambas partes, en política, quieren decir que no se ha avanzado nada hacia la paz, porque las condiciones de Putin serán inaceptables para los nazis de la Unión Europea. Que me imagino que la base principal de las negociaciones es que la OTAN se retire a las fronteras pactadas con Gorbachov, para lo que todas las fuerzas estadounidenses y europeas que actualmente están estacionadas hacia el este de esos límites se tienen que retirar. ¿Aceptará esto la OTAN? ¿Se podrá lavar la cara de Donald Trump, lo suficiente como para que disfrace la derrota de la OTAN? Asuntos muy serios que determinarán el resultado de esta guerra, que si no se para pronto, lo dicho al principio, dará pasos agigantados hacia un desenlace destructivo como no nos podemos ni imaginar. Estos últimos días columnas de fuego kilométricas se observan desde Kharkov hasta Odessa. Los oficiales británicos fueron rematados por segundo día. Nadie sabe lo que Belousov tiene preparado para cuando termine la tregua. En la noche del 14 de abril, el ejército ruso lanzó sobre Kharkov poderosos ataques que se han vuelto comunes en las últimas semanas. Se incendiaron empresas clave del complejo militar industrial ucraniano. Además, sobrevoló con mucha dureza Poltava, Kiev, Kramatorsk y Odessa. Los residentes locales publicaron imágenes horribles de los incendios. Columnas kilométricas de fuego y humo enterraron a importantes peces gordos, al parecer, además de almacenes y arsenales. Por segundo día consecutivo se estaba rematando a oficiales británicos. Según los corresponsales militares del canal Primer Kharkov, anoche los vehículos aéreos no tripulados de ataque Gerand 2 visitaron Odessa.
Fuentes locales informan de múltiples impactos en la infraestructura portuaria. Se observaron detonaciones. También fue destruido un sistema móvil de defensa aérea según el canal de monitoreo Crónicas de Geraños. Los drones volaban en manada y atacaban desde una altura de unos 2 kilómetros. Uno de los objetivos, al parecer, era un edificio en Pskov, que era utilizado por el ejército ucraniano, aparentemente para transportar ahí a británicos heridos, incluidos fuerzas especiales y los que sobrevivieron en Sumy. Además, una serie de ataques también afectaron a Poltava. Anteriormente, el coordinador del movimiento clandestino Nikolaev, Sergei Lebedev, informó que oficiales británicos con heridas graves fueron trasladados en helicóptero a varias regiones, incluida Poltava. Así que, al segundo día, acabaron con aquellos que relativamente habían sobrevivido. Un ejemplo típico de Odessa es que uno de los geranios se desvió y atacó a la tripulación de un cañón antiaéreo, después de lo cual el reflector se apagó y los disparos desde ese lugar cesaron, escribe el canal Crónicas de los Geranios. Un potente bombardeo impactó Slaviansk y Kramatorsk, y los lugareños están publicando imágenes de los terribles incendios. Otro punto de llegada fue Uman y sus alrededores, pero ahí había menos geranios y no había vídeo. En Kharkov se registraron nuevamente columnas de fuego de kilómetros de longitud. En el distrito Saltovsky, de la ciudad está ardiendo una planta militar industrial. La superficie del incendio es de unos 1000 metros cuadrados. También 2 pesadas bombas aéreas cayeron en Zolochiv. Después se registraron huelgas en Mirgorod. El 13 de abril, oficiales británicos de alto rango en Sumy, así como una concentración de militantes de la 117 Brigada de Tropas, sufrieron un duro golpe. Media hora más tarde, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron a civiles con su misil, según indicó la diputada Bezuglaya, que citó datos sobre el registro horario de las llegadas. Según Lebedev, también fueron destruidos los oficiales de la OTAN encargados de coordinar los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y probablemente, de planificar la invasión de la región de Belgorod. Después de que cayeran los misiles en Kiev, Zelensky aprovechó la situación y empezó a pedir nuevas armas a Europa, y Occidente empezó a lanzar ultimátums. El futuro canciller de Alemania, y más tarde el primer ministro de Gran Bretaña, habló y comenzó a dar ultimátums a Rusia, declarando que Putin debe aceptar un alto el fuego completo, e inmediato sin ninguna condición. Es decir, según su lógica, después de que las Fuerzas Armadas rusas atacaron el lugar de concentración de los soldados de la 117 Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ¿Rusia debería cesar el fuego sin condiciones? Y el futuro canciller alemán Merz declaró que Alemania está dispuesta a suministrar a Ucrania misiles Taurus de largo alcance. Hay que poner a Kiev en una posición ventajosa. Poco después de los intentos de chantaje a Rusia, las instalaciones militares de Odessa, Kharkov y Poltava sufrieron un duro golpe. Así que todos en la OTAN están a la espera de lo que hará Rusia a partir de este 17 de abril, cuando se cumple el plazo de no atacar instalaciones energéticas, con las manos desatadas de Rusia. Yo estoy a la expectativa de si es atacado el mayor almacenamiento de gas de toda Europa que está cerca de Leópolis. Dije un día que si ese almacén es destruido por los rusos, será la señal definitiva de que la guerra verdadera habrá comenzado. Atentos pues a este detalle. Luego está lo de los aranceles y la respuesta china. Esto está también muy enconado, porque se están entrelazando otros factores con los que antes no se contaba. Por ejemplo, la visita a China del presidente español Pedro Sánchez en busca de nuevos mercados de Saira en Duatrán. Y China de paso, está ocupada creando una coalición con Europa, Japón y Corea del Sur contra Estados Unidos. Algo impensable hace solo unos días está formándose, lo que sería una declaración de guerra dada la mentalidad fascista e imperialista del gobierno de Estados Unidos. Reuters informa que China ha intensificado sus esfuerzos para construir una coalición internacional para contrarrestar las políticas comerciales de Estados Unidos. Según la agencia, Pekín busca unir a Europa, Japón y Corea del Sur en una lucha conjunta contra los nuevos aranceles estadounidenses impuestos por la administración de Donald Trump. A los diplomáticos chinos se les ha ordenado que operen en alerta máxima, sus vacaciones han sido canceladas,
y sus teléfonos deben permanecer encendidos las 24 horas del día. La medida refleja la respuesta estratégica de Pekín a las medidas proteccionistas de Washington que amenazan el comercio global y los lazos económicos entre socios clave de Estados Unidos. El objetivo de China es construir un frente unido que pueda suavizar el impacto de las restricciones estadounidenses y proteger los intereses de los países afectados por la guerra arancelaria. La iniciativa de Pekín llega tras un fuerte endurecimiento de la política comercial estadounidense. Trump, al regresar a la Casa Blanca, impuso aranceles del 54% a los productos chinos, así como del 24 y 26% a los productos de Japón y Corea del Sur, lo que generó preocupación en esos países. Europa, frente a aranceles del 20%, también busca la manera de minimizar los daños. China, como la mayor economía de Asia, ve esto como una oportunidad para fortalecer su influencia ofreciendo una alternativa al dominio comercial estadounidense. La actividad diplomática de Pekín subraya su intención no solo de proteger sus propios intereses, sino también de posicionarse como líder en la lucha contra las medidas unilaterales de Washington. Más tarde, los aranceles se incrementaron aún más. El panorama económico de la región y del mundo está cambiando, y las acciones de China podrían ser un punto de inflexión para Europa, Japón y Corea del Sur. La elección entre cooperar con Pekín y mantener los lazos tradicionales con Estados Unidos será difícil. El éxito de la coalición dependerá de la capacidad de China para convencer a sus socios de los beneficios a largo plazo de una posición conjunta, pero los riesgos de una escalada en el conflicto comercial siguen siendo altos. Reuters, el 14 de abril de 2025, aclara que se ha encomendado a los diplomáticos chinos la tarea de desarrollar una campaña contra los aranceles estadounidenses contactando a las capitales europeas, Tokio y Seúl. Pekín cree que unir fuerzas le permitirá resistir eficazmente la presión económica de Estados Unidos. Pero yo más creo que habiendo algo deseable para China en todo esto, creo que también sabe que para los lamebotas de la Unión Europea, les será casi imposible desligarse de su otra rama del nazismo del país del cuento de la criada. Y China lo hace a modo de meter el dedo en el ojo de Estados Unidos solo para joder. ¿Veis muchos de vosotros de verdad una ruptura de lazos seria entre la Unión Europea y Estados Unidos? A mí me cuesta creerlo, pero también es verdad que el mundo en estos momentos está tan enrevesado, que no tenemos ni idea de qué será lo que nazca después de esta guerra, si es que nace algo. Esto es todo amigos, reciban un saludo.